A continuación, el grupo de danzas Edurre, que el año pasado cumplió 50 años desde su fundación. El grupo de danzas Edurre surgió en 1957 en Ariz y en estos momentos, de una manera u otra, los jóvenes, no tan jóvenes, forman un grupo de más de 140 personas. Van a comenzar ahora con danzas de Iparralde, contradanza. Kontradantzak Frantziako jauregietako dantzak ziren, geroago Inglaterran ere zabaldu zirenak kuadrillak izenarekin. Las contradanzas provienen de Francia, donde se conocían con el nombre de cotillón y se bailaban en parejas y en forma de cuadrado. Normalmente eran danzas reservadas a los salones de la alta aristocracia. Después se introdujeron en Inglaterra, se mezclaron con figuras de bailes escoceses e irlandeses nombradas como country dances, no danzas populares, de ahí el nombre de contradanzas. En 1740 nacieron en Inglaterra lo que se llamaban cuadrillas, que se volvieron a extender por toda Europa y de la que vamos a tener la oportunidad de ver ahora 5 cuadrillas o contradanzas.
Edurre dantza taldeak oraindik iparraldeko dantzak eskainiko dizkigu. Oraingo hau ez da dantza folkloriko orain ikusiko duguna. Beteluren fandangoa. Betelu, Betelu, Arrangoizeko folklorista ezaguna eta ugaria. La siguiente danza también es de Iparralde, no exactamente una danza folclórica, sino una recreación hecha por Pierre Betelu, que es un conocido folclorista de Arrangoize. Arrangoize es una localidad muy cercana a Biarritz, bueno, en francés es Arcandor. Pues Pierre Betelu organizó, digamos, reconstruyó un fandango basándose en pasos típicos de Lapurdi, pero también algún paso que es reconocible en las jotas guipuzcoanas y también incluso, quizá, en la jota de Arratia. Beteluren fandangoa. Hoy se va a notar.
nos ha gustado Dantza ederra bai, Beteluren fandakoa, ikusgarria. Eta Edurre dantza taldearen bigarren agerraldia, orain. Lizarrako larrain dantza. Dantza ezagunik bada, aspaldiko urte hauetan euskal folklorista eta euskal dantzazalen artean hauxe da. Lizarrako larrain dantza. Larrain danza, o el Valle de la Era, es una de las danzas más conocidas entre los danzaris y los aficionados a la danza en los últimos años. En esta segunda participación, ya para ir acercándonos hacia el final, y en el que hemos podido contemplar un nivel de danza en Basauri que para sí quisieran seguramente muchas de las localidades del entorno. Efectivamente, los grupos de Basauri no pueden participar el sábado porque no son danzas autóctonas. En este caso vamos a ver una danza de Estella, de Lizarra. Pero así todo, pensamos que el nivel que muestran los grupos del pueblo es digno de admirar. En la Larrain danza se sabe, al menos, que en Estella se bailaba en el año 1864. Eso se sabe, seguramente con bastante anterioridad. También se sabe que el año 1903, cuando vino Alfonso XII, el rey de España, a Estella, se bailó delante de él. También se sabe que en la posguerra se prohibió el baile de la era. Y en 1944 se constituyó un grupo que pretendía potenciar el baile de la era y en el que un músico, un gaitero conocido, Peruete, fue el que consiguió unificar esta espléndida danza que yo solamente por daros un poquito de envidia os diría que ayer de una manera muy improvisada después de la cena con todos los grupos autóctonos que participaron en la jornada de ayer era digno de ver cómo danzaris de diferentes herrialdes, de diferentes territorios bailaban todos juntos el baile de la era. El baile de la era cuenta de diferentes partes. Podemos ver cadenetas, podemos ver inguruchos en las que bailan cogidos desde la mano y va recorriendo la plaza, podemos ver jotas, correcalles, etc. La melodía también es preciosa y en este caso acompañada por los gaiteros Bizkaiko Gaiteroak. Larrain danza o baile de la era representado por Edurre Dantza Taldea.